para que ya podamos empezar con la exposición. Profesor, ¿me logra escuchar? Sí, se había, creo que desconectado. No sé si he Sí, sido yo o ha parece que sido se colgó en un momento, sí, me pasó igual. Entonces, bueno, les cedo la palabra y ya podemos empezar con la mesa de asesoría. Perfecto. Bien, la idea de esta reunión principalmente es un poco atender algunas consultas de ustedes. Previo les daré una introducción al respecto. Bueno, en principio de conseguir a lo largo de estos años en el mercado es ayudar a conseguir los objetivos a las firmas, a las gerencias legales y a los abogados en cada uno de sus proyectos. Nosotros ya tenemos trabajando más de 180 proyectos en Latinoamérica desde que estamos aquí en Perú, y nuestra idea es que el día de hoy, más que darles un tema teórico, que lo importante es finalmente que ustedes se puedan llevar consejos bastante prácticos al respecto de lo que se puede ejecutar. Parto con la primera pregunta de cuántos abogados quisiéramos tener la solución a la actual coyuntura. Creo que de todas maneras esta situación nos ha replanteado a nosotros muchas cosas, por eso la dinámica del día de hoy van a ir más con preguntas y respuestas muy puntuales para brindarles a ustedes algunas pautas al respecto. Bien, primero, antes de saber cuáles son las respuestas que podemos ejecutar para lo que viene del mercado legal, primero entendamos cuáles son las tendencias que existen en el mercado. En principio, partamos por entender quiénes conforman la industria legal. Hasta hace unos 5 o 6 décadas, el concepto de industria legal en general simplemente era visto por firmas de abogados, clientes, entidades públicas, y entre los clientes tendríamos a las empresas y las personas. Esto era cuando alguien se conceptualizaba quién era la industria legal. Básicamente esto era lo que las personas veían al respecto. Cuando el mercado se profesionaliza, el mundo cambia, cuando la industria empieza a ser mucho más compleja, la estructura de lo que conocíamos como industria legal, pues hoy se vuelve mucho más completa, mucho más compleja y una clasificación mucho más amplia. Como ustedes podrán ver, esta es una distribución o clasificación creada por nosotros. Nosotros planteamos que la industria legal hoy está conceptualizada por las firmas de abogados, y aquí empiezan a existir una primera distinción, el New Law y el B-Law. Existen las empresas alternativas, las proveedores alternativos de servicios, entiéndanse a las empresas o entidades que están brindando servicios, no necesariamente siendo abogados. Por eso es importante ponerlos dentro del mapa. Ya existe una gama muy amplia de empresas que están en esta línea. En esta misma clasificación están las empresas de Legal Tech. Están las empresas de Legal Tech, empresas que están enfocadas para abogados, y en que esas empresas que están enfocadas para que el abogado pueda prestar mejor sus servicios. Y en cuanto a los clientes, hoy he visto en la lista de asistentes, veo muchos abogados de empresas. Entonces, usualmente los abogados también se encuentran dentro de la clasificación, sobre todo los que son clientes, pueden estar dentro de las entidades públicas o entidades privadas, pero también la sociedad. Cuando hablamos de industria legal es importantísimo que entendamos que no solamente son las empresas y las corporaciones quienes son componentes y tenemos que tomar en cuenta para saber qué tipo de servicios tenemos que ofrecer, sino la sociedad. Y en la sociedad, entiéndase, las personas independientes, las personas naturales, tienen una amplia necesidad de servicios legales. Esto porque es importante, porque tenemos que tener en cuenta que dependiendo de nuestra estrategia, dependiendo de nuestros servicios, tenemos que empezar a desarrollar puntos muy importantes sobre cómo dirigirnos hacia ellos. Dentro de la industria legal, antes solamente estaban las universidades. Sin embargo, a lo largo de estas últimas 2 décadas han empezado a crear muchas universidades que ofrecen la carrera de Derecho, lo cual ha ampliado el universo de la industria legal, pero también existen hoy institutos que dan capacitaciones cortas, cursos cortos, cursos muy especializados, y están las asociaciones. Hoy vemos muchas asociaciones de cada tipo de derecho, derecho tributario, derecho corporativo, derecho laboral. Existen asociaciones universitarias y asociaciones que están fuera de las universidades. ¿Esto por qué es importante tener el mapa? Porque eso también hace parte del componente y a veces son aliados muy importantes para el desarrollo de... Dentro de la industria legal también están los medios de comunicación, los generales que todo el mundo conoce, que le dan espacio a los abogados, y los especializados. Hoy existen ya muchísimas
digamos, revistas digitales que están enfocados solamente en trasladar información de lo que pasa en el mundo legal. En Latinoamérica tenemos revistas como Les Latin, Idealex, El Líder Legal, Latin Consul, existe Estado Diario en Chile, existe Portafolio, ámbito jurídico, entonces existen muchos, existe acá en Perú La Ley, Legis, entonces es importante entender que estos medios de comunicación también son parte de la industria legal y están las entidades públicas, están aquellas que tienen un rol regulatorio, fiscalización y la administración de justicia. ¿Por qué es importante tener este mapa de quienes conforman la industria legal? Porque solamente visualizando lo que somos es importante entender la dimensión hacia qué estamos apuntando dentro de lo que es el mercado de servicios jurídicos. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos visto cuáles son la estructura de la industria legal, quiero plantear simplemente rápidamente las tendencias que hemos estado viendo. Hay tres pilares importantes que se está trabajando dentro de la industria legal. Si eres abogado de empresa o eres abogado de firma, de una firma, o tienes tu propia firma o tu práctica independiente, tienes que entender que esos son los tres ejes donde los se están trasladando la tendencia para poder ser mucho más competitivos. Más innovación, más tecnología y más desarrollo de negocio. Si eres un estudio de abogado, entiende que la innovación no solamente tiene que ver con la tecnología, mucha gente lo asocia. Si bien es cierto, está vinculada, pero no necesariamente es así en todos sus aspectos. Innovación tiene que ver con la creación de productos, tiene que ver con la capacidad de ofrecer lo que estamos haciendo actualmente de una forma distinta o rediseñar la forma como el cliente estaba acostumbrado a recibir nuestras comunicaciones. Antes de la pandemia teníamos claro pues que la comunicación por WhatsApp, muy poca gente decía, oye, es un canal un poco informal. Hoy existen hasta plataformas como Slack que permitían, hasta hace poco, permitían la capacidad de que en proyectos del cliente, el cliente tenga la posibilidad de tener un chat donde estaban todos sus abogados y pudiera comunicarse. Esto antes ya venía siendo parte de algunas firmas de abogados, pero recién ahora se ha empezado a masificar la comunicación vía digital, pero esto ya venía haciendo. Entonces hay que aplicar la innovación, más tecnología. Hoy nos hemos visto forzados a trabajar con la tecnología, hemos hecho más un tema de adaptación de tecnología que un tema de promoción de la tecnología. Y el desarrollo de negocio principalmente es la captación del cliente, se volvió una captación más reactiva que hoy es una captación mucho más proactiva. Pero digamos que esto es de cara a que tú seas una firma de abogados. Si tú eres parte de una área legal de empresa, la innovación también tiene que estar asociada a la forma como has venido tú desarrollando tus servicios dentro de tu empresa. Es importante que dejen de ver al abogado con la figura de la persona dura, tediosa, la persona que pone muchas trabas. Hay que tratar de ver de qué forma creativa podemos implementar nuevas soluciones a nuestros clientes, ya sean los clientes, cuando yo soy un estudio de abogados, que pueden ser empresas, y ya yo sea un abogado interno, cómo yo puedo aplicar soluciones innovadoras. Y existe toda una tendencia muy fuerte del liderazgo de la innovación dentro de las gerencias legales. La tecnología, como les comenté, existen ya muchísimas plataformas. Hace el año pasado y en el 2019 empezaron a ver los primeros estudios de la tecnología que ya se desarrolla aquí en Perú, enfocada a estudios de abogados o enfocada a servicios legales. Es importante que tuvieran posibilidad de buscar esa información. Si en caso no lo tuvieran acceso, pueden ver en mi perfil de LinkedIn parte de algunos de los artículos que he podido compartir al respecto. Y en el desarrollo de negocio, los abogados de gerencias o digamos, de empresas tienen que estar muy focalizados en que ya debería dejar de verse al área legal como parte de un área de costo y que se vuelva un área de producción. Es decir, que los abogados dentro de las gerencias legales también estén en la posibilidad de aportar al negocio. Bien, en la innovación, esto es lo que hay, esto es lo que ya se ha aterrizado. Acá no pongo inteligencia artificial porque todavía no es algo que se haya desarrollado rápidamente aquí en Latinoamérica, aún porque hay todavía muchas cosas que todavía tenemos que desarrollar. En cuanto a lo que es innovación, básicamente lo que se ve más son metodologías. Utilizar el Business Model Canvas legal, el Agile Legal Management, el Agile Legal Marketing, que principalmente es volver que las decisiones de gestión, las decisiones de posicionamiento, las gestiones de marketing sean de forma mucho más dinámica. Una organización ágil es una organización que no espera un plan de desarrollo de 5 años, de 2 años, sino es aquel que plantea prototipos mínimos, los ejecuta rápidamente y sobre la base de eso empieza a testear acciones o propuestas. Si tú trabajas en una gerencia legal o trabajas en una área de empresa, por ejemplo, para planes de comunicación de crisis, para atención de contingencias, la idea es que tú puedas ir saliendo con prototipos de testeo rápido, soluciones inmediatas
o un abanico de soluciones y vayas planteando la dirección bajo una dinámica no de decir, ya tengo la solución integral y esto es la que tenemos que seguir, sino tener la capacidad de ir teniendo varios prototipos e ir testeando cada uno de ellos, y es así como funciona. Y lo mismo pasa cuando eres una firma de abogados y quieres desarrollar productos. Muchas veces esperamos tener el megaproducto legal bien desarrollado, el área bien desarrollada, y muchas veces no nos damos cuenta que como hoy están manejándose los negocios, necesitamos más que todo ir soltando prototipos, ir testeando, ir validando y sobre la base de eso ir implementando. También que existe el legal design, que hay toda una corriente respecto al tema del diseño legal que tiene que ver no solamente con poner figuras o dibujos dentro de los contratos, sino hacer mucho más amigable el lenguaje de los abogados. Contratos que antes podían tener 40 hojas se pueden reducir a 5 o 10 hojas, principalmente utilizando un mapa de diseño para que pueda plantear la misma información de forma mucho más amigable y potente para los usuarios, ya sea cliente, ya sea que tú trabajes en una firma de abogados o ya sea que tú seas gerencia legal o trabajes dentro de una empresa. Es importante que los abogados tengan la posibilidad de demostrar que no solamente hablamos en papel, hablamos en letra extensa, sino también tenemos la capacidad de desarrollar mucho más al respecto. Es más, ya existen academias en Latinoamérica que enseñan el tema del legal design, así que es importantísimo que pudieran ustedes poder, si es que les interesan estos temas, abordar un poco más al respecto. ¿Qué otra cosa más existe? El Legal Design Thinking, que es una metodología que básicamente se trata de utilizar el Design Thinking, que es el diseño de soluciones basado en una metodología que tiene 4 pasos, que parte por conocer o empatizar con tu usuario. Esto te ayuda muchísimo a centrar al usuario en cada solución que tú das. Usualmente las soluciones legales que antes se daban en tiendas, esto se aplica para tanto gerencia legal como para firma de abogado o dentro de una entidad pública. Cuando tú antes das una respuesta de una solución o quieres plantear alguna alternativa, algún producto legal, ¿qué es lo que antes hacías? Tú estudiabas las normas y sobre la base de eso planteabas todo lo demás. Hoy no, hoy lo que se trata es que tú puedas empezar a desarrollar una metodología donde empatices con el usuario. Eso quiere decir que conozcas algunos aspectos de ellos, te hagas preguntas al respecto de ellos y después vayas prototipando, vayas diseñando y vayas ejecutando. Es muy importante que pudieras aplicar en alguna de las cosas que tú realizas esta metodología. El Legal Behavioral Design es una metodología que está conceptualizada principalmente en entender el comportamiento del usuario y cómo es el impacto de nuestras medidas, cómo esto puede desarrollar o desencadenar en soluciones que tomen en cuenta en estos elementos. Aquí, si se dan cuenta, primero hablamos de diseño legal, hablamos de design thinking legal y ahora estamos hablando de behavioral design, que está enfocado a la industria legal, donde ya toma en cuenta el comportamiento humano para el desarrollo de soluciones. ¿Esto por qué? Porque se está dando, cada vez más se está dando la posibilidad de interdisciplinar las soluciones que damos, ya no solamente con una visión técnica legal, sino también de ampliar un poquito más de esto. Ahora, con eso no se busque que ustedes todos sean expertos en estas metodologías, pero sí es importante que se conozca, sí es importante que ustedes puedan tener una borda al respecto. Y el Legal Project Management, que es una metodología que permite ser mucho más eficiente, tener mucha más visibilidad de lo que está pasando. Si alguna de estas 4 metodologías que te he planteado, que están abajo del Legal Project Management, el Legal Behavioral Design, el Legal Design Thinking o el Legal Design, aún no los conoces, te recomiendo que puedas darte un acercamiento. Vuelvo a decirte, no para que te vuelvas un experto, pero sí es importante que lo vayas conociendo. Y lo que está arriba, que es el Business Model Canvas, que también es una herramienta para conocer la propuesta de valor que puedas estar haciendo tú internamente como gerencia legal o tú como estudio de abogado, cuál es tu oferta de valor y tu diferencial dentro del mercado, es importante también que puedas acercarte a estas metodologías. Y lo que es el Agile Legal Management o el Agile Legal Marketing es que a partir de ahora las cosas que hagas, tanto en gestión como en marketing, tengan una visibilidad o una visión mucho más dinámica, mucho más ágil. Voy a tratar de correr porque la idea es que pueda atender las preguntas, así que voy a tratar de correr porque son por lo menos unas 15 diapositivas más. Ok, en temas de Legal Tech, esto es lo que existe, esto es lo que hay actualmente en Perú o en Latinoamérica. Principalmente están los sistemas de gestión para firmas y gerencias legales. Hoy, gestionar tu empresa de forma rudimentaria utilizando papel, si es que aún lo haces, te cuento que estás 10 pasos muy atrás, así que trata de ver de qué forma. Ya existen muchas herramientas que están permitiendo que los estudios tengan visibilidad de todo lo que hacen. Desde cómo producen, desde cómo son rentables, desde cómo facturan, cómo es su cobranza y que tengan un mapa de producción de todos sus equipos. Los marketplaces jurídicos, ahí hay estudios de abogados que han puesto dentro de sus propias páginas web marketplaces jurídicos. Eso quiere decir que están vendiendo servicios jurídicos en plataformas donde el usuario solamente compra. Esto básicamente ha sido para temas de contratos o consultas
digamos, muy puntuales que se pueden comoditizar, ¿no? O sea, existen muchos contratos de arrendamiento que están siendo vendidos. Ya conozco 3 estudios que han venido planteando estos marketplaces, y existen otros marketplaces jurídicos donde se ofrecen servicios legales a través de una plataforma de compra. Háganse la idea que este es un linio de servicios jurídicos. Las consultas jurídicas online, como ustedes ya saben, esto se daba mucho antes de la pandemia, pero ahora se ha dado más visibilidad, la gente ha optado más por eso, pero y justo va a ser una de las reflexiones que vamos a llegar al punto, las consultas jurídicas online ya venían hace más de 10 años dándose. Igual con los sistemas de reclamos online, es importante que las entidades públicas pudieran desarrollar todo. Esto ya venía, sobre todo las entidades públicas ya venía teniendo tiempo, y es importante que este tipo de cosas puedan ir ustedes viendo si se puede implementar. Todo lo que es tema de tecnología es basado en simplificar el trabajo que hacemos, es tratar de agregarle valor a lo que hacemos. Cuando ustedes tengan alguna actividad, la primera pregunta que tienen que hacer es, ¿esto se puede hacer de forma tecnológica? Si se puede hacer, háganlo. Si no se puede hacer, entonces es ahí donde ustedes pueden agregar valor. Porque siempre he dicho, si la tecnología ya puede hacer un trabajo, entonces no estamos aportando valor ahí si es que lo podemos simplificar. Seguimiento de procesos judiciales. Existen muchas plataformas que hacen seguimiento de procesos, sobre todo para las personas que tienen empresas que hacen litigios, evidencias digitales y gestores documentales. Ya tener un gestor documental en físico, de hecho que yo amo las bibliotecas inmensas, lleno de libros, pero hoy existe la posibilidad de hacer gestión documental y de gestión del conocimiento basado también en toda la información que se puede ir extrayendo. Pero eso es todo una historia adicional que podemos compartir. Cada uno de estos temas tiene un desarrollo mucho más amplio. Ok, en el tema de desarrollo de negocio, básicamente está el tema del business development, que es todo un tema de desarrollo propiamente de negocio, es dar responsabilidades a una persona para que se encargue de la gestión comercial. Eso es importante diversificarlo. Hoy todos estamos metidos, abogado de empresa, abogado de firma. Si no generas negocio, si no estás dentro de la producción del negocio, probablemente seas un valor o un colaborador que en algún momento va a ser reemplazado. ¿Por qué? Porque hoy, como está la situación económica, todas las empresas necesitan que todos sus colaboradores, incluidos sus abogados, puedan sumar. Si eres socio de firma, ya entenderás cuál es la historia de estar buscando constantemente negocio, pero acá tiene que ver con metodología. Si eres abogado de firma, es importante que también te involucres en el negocio, porque hoy, cuando hacemos los procesos de reclutamiento y selección de abogados, nos piden muchísimo que la persona tenga competencias comerciales o tenga las habilidades para la captación de nuevos clientes. El desarrollo de producto es parte del elemento de desarrollo de negocio. ¿Qué es un desarrollo de producto? Lo importante es tratar de una necesidad, paquetizarlo, mostrarlo de tal forma que al cliente le sea fácil adquirir el servicio. Como tú dices asesoría legal, el cliente se imagina un montón de cosas, un montón de ideas y no tiene realmente aterrizado el tema. Por eso siempre en lo que son empresas de servicios se recomienda aterrizar las necesidades y tratar de paquetizarlo. El desarrollo del producto te permite eso. El marketing y la comunicación es importante. Cuando ya las áreas legales empezaron a tener, o las firmas de abogados empezaron a darse cuenta que ya era inevitable, y más aún en pandemia, se ha quintuplicado la cantidad de fanpage creados, digamos, con razón, o digamos, con servicios jurídicos como categoría. ¿Esto qué quiere decir? Que antes no se trabajaba en el marketing, no se trabajaba en la comunicación. Ahora, no solamente es redes sociales. La comunicación es un tema que tiene varias aristas, que tiene la arista del contacto directo, del contacto vía, digamos, plataformas del cliente usuario, los correos, bases de datos, invitaciones, eventos. Entonces, el marketing de comunicación amplía muchas más cosas. No te enfoques solamente en que pienses que si tienes redes sociales, eso es todo. Hay una arista mucho más amplia que hay que desarrollar. Y las áreas comerciales. Si eres firma de abogado, aún no has implementado un área comercial, creo que tienes que empezar a trabajar en ello. Ya no sé que tengas el equipo o no sé que tengas una infraestructura muy grande, pero al menos sí tienes que tener focalizado que tienes que tener un área comercial. Usualmente cuando eres un abogado independiente haces todo. Haces desarrollo de negocios, haces marketing, haces comunicación, haces comercial. Pero sí tienes que tener al menos focalizado qué vas a hacer en cada uno de ellos. Si ya tienes la capacidad de tener más equipo, es importante que también desarrolles tu área comercial, y estos son al menos 3 de los puntos que debes tener. Ok, en tema de redes sociales, en realidad existen más de 14 redes sociales que se está utilizando para abogados. Y depende de cada uno. Acá no he puesto, por ejemplo, Pinterest, que es una red social que está utilizando básicamente personas enfocadas a asesoramiento en arquitectura, que está vinculado, nuevamente, cada red tiene su público objetivo. Aunque no crea, bueno, si bien es cierto, todo el mundo se enfoca en LinkedIn, que es la plataforma por excelencia, que definen por excelencia a nivel profesional, no es cierto. Depende de tu público objetivo, depende a quién quieres llegar. Si tú eres
abogado de una gerencia legal o de un departamento legal de empresa, es importante también que sepas por qué canales se comunica tu comunidad o se comunica tu público objetivo o tus usuarios. Entonces, dependiendo de tu público objetivo, es que tienes que determinar tu área. Para cada área, para cada red, existe un tipo de contenido distinto y eso es lo que tienes que también trazar apropiadamente. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo como tendencia? Bueno, que ya se está profesionalizando cada vez más el back office. O sea, hoy las firmas de abogados tienen que profesionalizar mejor su área de soporte porque no solamente basta ser un abogado o un grupo de abogados técnicamente muy buenos, si no tienes un back office apropiado, potente, pues difícilmente el crecimiento y el desarrollo se va a dar. Si tú ves la historia de las grandes firmas que existen en Perú y en Latinoamérica y a nivel mundial, el primer punto donde desarrollaron hacer una gran diferenciación fue ampliando y invirtiendo más en su back office, en su personal de administración, su contabilidad, su personal de finanzas y en todas las demás áreas que, digamos, se han venido trabajando. Si trabajas dentro de una gerencia legal, igual tienes que tener la visión de que tiene que estar estructurada de tal forma que sea un área que sea potente, que desarrolle cosas que impacten en el negocio. Por eso es importante tener la visión mucho más amplia. Por más que trabajes en un departamento legal, empieza a gestionar tu departamento como si fuera una empresa. Agrégale valor a tu cliente, que son tus usuarios. Empieza a profesionalizar el equipo con el que vienes trabajando, porque hay trabajo administrativo. El único tema es que como no tenemos el mapa de cuáles son las funciones administrativas que hay dentro de una gerencia legal, pues muchas veces dejamos que el abogado, que su especialización es otra, haga trabajos administrativos. Entonces, veamos cómo estructuramos el tema de las gerencias legales. Y en las firmas de abogados, con mucha mayor razón, al ser empresas de servicios, tienen que tener una estructura mucho más potente. Ok, otra tendencia simplemente. Ya se está haciendo el planeamiento de la firma o gerencia legal como negocio. Aquí es importante que tengamos que ver de que si no hemos hecho un planeamiento, estamos comenzando el mes de abril, el cuarto mes del año, si no hemos hecho un planeamiento ya estamos cometiendo un error. Tenemos que entender que tenemos que tener un planeamiento. Ya sea la firma o la gerencia legal tiene que verse como negocio. Ok, si no has hecho el planeamiento, mi recomendación es empezar a establecer por lo menos un directorio que tenga una sesión cada 15 días. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque con ello, si tú generas un directorio donde tengas un mapa de cosas que hablas y haces un seguimiento, te va a ayudar a poder gestionar de mejor manera las cosas que vienes haciendo. Tienes que asociar tus costos a tus ingresos. Para las firmas de abogados es quizás mucho más sencillo entender esto de aquí. Oye, si yo tengo un equipo de 12 personas, pues tengo que asociar ese gasto, tengo que asociarlo a ingresos. Si mis ingresos son variables, mis costos tienen que ser variables. Si yo tengo un equipo de 12 personas, pero mi ingreso, el 80-90% es variable, pues si tu costo es fijo, ahí tienes que hacer una variación. Si eres una gerencia legal, también asocia tu valor de la empresa a tus costos. O sea, ok, ¿cuánto le estoy yo generando? Yo no sé cuántos abogados han podido en algún momento dentro de una gerencia legal valorizar el impacto de su trabajo, que ese es un tema que también es importante. Hay que valorizar digamos, el impacto del trabajo que uno hace dentro del negocio, pero para eso hay que tener el mapa de actividades que venimos desarrollando. Y planificación de alianzas, fusiones y asociaciones. Esto básicamente funciona mucho cuando se tratan de firmas de abogados para crear nuevos negocios. Hoy existe una tendencia muy fuerte en las alianzas, fusiones y asociaciones. Y esto cómo lo puedes aplicar si trabajas en un departamento o gerencia legal, pues trabaja de la mano con otras áreas, empieza a desarrollar, potencia primero tu área y empieza a potenciar alguna otra alianza con otra área para que puedan ir creando un organismo que vayan siendo y sumándose al respecto. Bien, la charla del día de hoy tenía como título el marketing de servicios legales y la marca personal del abogado. Los temas que se iban a tratar y hacer, lo primero, la diversificación de productos o líneas de servicio. Normalmente lo que vamos a conversar serían por lo menos unas 3 horas de charla. He tratado de tratar de sintetizar lo más que he podido, por eso vamos a hacer siempre cada uno de los 5 tópicos que habían de los temarios, vamos a tratar de establecer un por qué y qué hacer. Y aquí el qué hacer es básicamente lo que nosotros les recomendamos que deben aterrizar. Si alguna de estas necesidades tú tienes, de hecho que cada un punto lo que vamos a desarrollar es mucho más amplio, tiene mucho más desarrollo hacia adentro, pero vamos a quedarnos con las ideas generales. Si tú tienes alguna duda sobre alguno de estos puntos, por favor, aprovechemos ahora que estamos en esta mesa de asesoría para que tú me puedas hacer las preguntas de lo que se te viene a la mente respecto a los temas que estamos conversando. Primero, la diversificación de productos o líneas de servicio. ¿Por qué tenemos que empezar a
hacer esto. Si trabajas dentro de una firma de abogados, debes entender que hay una mayor oferta de commodities a un menor precio. Tenemos, por un lado, a los proveedores no abogados. Hasta hace poco, hasta hace meses atrás, Amazon ya estaba ofreciendo el registro de marcas vía su plataforma. Y porque la innovación está siendo parte de una ventaja competitiva. Si ya no estás innovando, si básicamente te has quedado con los 5 productos que venía, o sea, los 5 áreas de servicio que venías ofreciendo y ponías una línea de un montón de cosas que haces, si no has innovado dentro de un año, 2 años, ese mismo servicio ya dejó de ser algo atractivo para tu empresa. Tienes que innovar, tienes que ver qué otras necesidades han salido al mercado o cómo replantear tus propios productos. Si trabajas dentro de una gerencia legal, hoy sabes muy bien pues que la idea de que puedas tú aportar más productos, entiéndase como servicios legales, va a ayudar muchísimo a que tu área sea una área que siga en crecimiento. ¿Por qué? Porque va a haber una relación entre el negocio y tu soporte. Entonces es importante que tú puedas ir visionando en crear y diversificar los productos de línea de servicios. Si antes eras un área legal que solo atendía consultas de cierto tipo, fíjate cómo puedes tú aportarle desde tu visión legal al negocio y probablemente se pueda crear otra línea o otra dependencia o otra área dentro de tu mismo departamento legal. Por eso es importante el tratar de innovar. ¿Por qué? Porque ya ciertos trabajos que antes lo hacíamos nosotros son muy commodities. Es más, o sea, si hoy tú como firma o como abogado interno le estás costando X soles a tu empresa y como esto ya es un commodity y están existiendo soluciones tecnológicas o firmas de menor costo que le pueden dar el mismo servicio a tu empresa, tú tienes que también ver de qué otra forma tú puedes aportarle valor. ¿Qué hacer? La verdad que son 3 cosas importantes. Primero, estructura o detecta una necesidad. Si tú nunca has hecho un mapa de necesidades de tu empresa, es importante que lo empieces a hacer. ¿Qué es un mapa de necesidades? Es saber exactamente en este momento qué es lo que tu empresa necesita. Tú dirás, oye, no, necesita soporte. No, empieza a desarrollarlo por frases. Mi empresa necesita una revisión de contingencias laborales. Mi empresa necesita una revisión de contingencias laborales asociadas a personal de esto. Mi empresa necesita una estructuración de temas tributarios para consultas. Mi empresa tiene un mapa de 1000 consultas mensuales de este tipo de cosas. Entonces, es como que vas empezando a analizar y levantar las necesidades. Sobre la base de eso, empieza a desarrollar productos. Lo mismo con los abogados de firmas de abogados o que tienen abogados independientes. Empieza a detectar necesidades. Ha salido un boom de firmas que están vinculados al emprendimiento, que están involucrados en nuevas empresas. ¿Y esto por qué? Sí, ha sido una respuesta del mercado, ¿no? Porque tú has visto pues que han habido muchos emprendimientos y como existen muchos emprendimientos, existe un nuevo mercado que hay que atender. Y ahí es donde muchas firmas han empezado a darse cuenta que la oferta actual de servicios no podía ser atendido bajo ese modelo, entonces empezaron a crearse firmas vinculadas a eso. Ya existen hoy nuevas necesidades, más aún con esta coyuntura, existen nuevas necesidades, están vinculadas a muchos otros ejes de la persona, de las empresas. Hoy hay mucha adecuación que realizar, básicamente también por temas de, digamos, de las secuelas que está tomando en cuenta esta pandemia. ¿Ok? Una vez que tú estructuras o detectas una necesidad, desarrolla y visualiza sus ventajas y beneficios. Es importante que cuando tú desarrolles un producto puedas mostrarle al usuario cuáles son sus ventajas que obtiene al poder adquirir ese producto o ese servicio o al contratarlo. Por eso tú puedes, desde como firma de abogado, esto ir a una empresa y decirle, oye, mira, tengo este producto. Probablemente el cliente nunca te pidió y este es un tema que justo va con el punto 3. Lo bueno de desarrollar productos es que ya no es el cliente quien te busca, eres tú quien busca al cliente para darle a conocer que tiene una necesidad que él antes no veía. ¿Qué generas? La posibilidad de compra, en el caso de que seas una empresa de servicios legales, estudio abogados, o creas una necesidad de mayor soporte de tu área y una posibilidad de mayor crecimiento al respecto. Eso es importante tener visualización al respecto. Y una vez que hayas visualizado eso de ahí, puedes organizar una campaña. Y aquí, para los que trabajan en estudio de abogados, entiéndanse que una campaña en redes sociales no es suficiente. Tienes que trabajar de la mano con muchos otros elementos. Base de datos, SEO, clientes, eventos. Hay un mapa. Nosotros hablamos del flujo de captación o la generación de demanda, pero es importante que por lo menos organices una campaña. Y si tú estás lanzando algo internamente dentro de tu organización, has desarrollado ya un producto, también trata de desarrollar una campaña interna que tus usuarios, tus clientes internos puedan conocerlos al respecto. ¿Ok? Ok, la retención del talento. Entonces pasamos primero de la diversificación de productos, ahora pasamos a la retención del talento. ¿Por qué
Es importante entender que este es un buen momento para retener el talento y sobre todo vamos a hablar del talento que realmente se necesita retener, porque al igual que esta situación nos ha hecho a nosotros aflorar lo mejor de nosotros. Ha aflorado el espíritu de colaboración, ha aflorado las personas que tienen realmente el deseo de seguir creciendo, porque ahora enfrentamos no solamente un entorno competitivo, sino también enfrentamos una situación que no estábamos acostumbrados y mucha gente ha demostrado o ha sacado a relucir su capacidad, su resiliencia para afrontar esta situación. Entonces ahí también ha aflorado sus fortalezas. ¿Por qué es importante retener el talento? Porque hoy existe cada vez más el emprendimiento. ¿Ok? Y este espíritu de emprendimiento es positivo. Sin embargo, también hay escasez del talento integral. O sea, el abogado que se visualiza que solamente tiene que saber de derecho, que no está mal, que es un tema muy importante, es un tema muy potente. Uno tiene que seguir siendo bueno siendo abogado. Técnicamente tiene que ser muy bueno. Pero justo hablábamos de que tiene que acompañarlo con otro tipo de conocimiento, con la capacidad de hacer más cosas más allá de simplemente lo legal. Esta visión integral es cada vez más escasa. Si tú eres dueño de una firma de abogados y tienes a alguien con ese potencial, trata de mantenerlo, trata de retenerlo. Y más aún porque estamos en un mercado global. Hoy puedes trabajar, yo trabajo en proyectos en Latinoamérica y a nivel global, porque tengo la posibilidad de, estando desde donde estoy, poder trabajar en otros proyectos. Por eso el home office permite, pues, hoy ser peruano y ser contratado por una empresa en Londres, por una empresa en China, por una empresa en Estados Unidos. Entonces, como el mercado es muy global, hoy el talento, el escaso talento, el talento integral, tiene no solamente a potenciales empleadores dentro de la localidad, sino al mercado global, porque trabajan ya por el home office y porque las redes sociales han dado mayor exposición. Si eres un abogado que desarrolla o que buscarías tener una mayor potencialidad de empleabilidad, pues trabaja mucho en tu marca personal a nivel de las redes sociales. Si eres parte de la gerencia legal, eres líder de una gerencia legal o eres socio de una firma o eres dueño de una firma o eres las personas que está con esta idea, puedes ir donde tu colaborador y volverte su socio. O sea, volverte socio quiere decir conoce los planes. Y si tú eres las personas que está trabajando en un departamento legal, planteale tu proyecto, tu idea, tu iniciativa a tu líder para que al final traten de que ellos también se puedan involucrar. Las sinergias, yo he cogido 2 casos importantes al respecto, donde estando donde están, teniendo las fortalezas que tenía la estructura, estos 2 proyectos nuevos, finalmente pudieron tener mayor beneficio. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú seas emprendedor y te lances solo, y otra cosa es que tengas el apoyo y las fortalezas que puedas estar de tu organización, ya sea que pertenezcas a una firma o ya sea que pertenezcas a una empresa. Haz más visible. Un tema importante para retener el talento es haz más visible la línea de carrera. Es casi probable que más del 80% de las organizaciones en las que hemos trabajado no tenían la línea de carrera desarrollada. Y si lo tenían desarrollada más allá de las categorías por niveles, estaba el tema de, ok, ¿qué tengo que hacer para poder alcanzar eso de ahí? Esa visibilidad de la línea de carrera hoy no existe para muchas organizaciones. Entonces, si aún no lo tienes, hay que implementarla. Esto de la mano también que el colaborador también sepa cuáles son su sistema de evaluación, qué tengo que hacer, acciones concretas para poder saber qué es lo que puedo hacer para conseguir y construir. Y construye un beneficio mutuo. Si eres de las personas que lidera equipos en estudio de abogados o gerencias legales, construye un beneficio mutuo. Primero reconoce, motiva y suelta. Reconocer es decir que si hay alguien que está haciendo bien las cosas, reconócelo. Motívalo, trata de que cuando esté en los momentos que puede estar fallando, motiva a que, ok, se puede equivocar, pero hay que seguir dándole finalmente ese acercamiento de que él sepa que estamos ahí y suelta. Delegar ayuda muchísimo a potencializar el talento, sobre todo el talento emprendedor, el talento del talento integral, tiene ese tema, necesita que lo suelten un poco para que pueda desarrollar todas sus potencialidades. Ok, otro de los temas que conversamos, que básicamente son un tópico, es cómo recuperar la confianza del cliente. En principio, la confianza del cliente, en el caso del externo, la firma de abogado, es porque muchos estudios empezaron a hacer una estrategia de abaratamiento de los precios. Es decir, si antes tú cobrabas siempre una cosa, en pandemia empezaste a cobrar 20, 30, 40 y 50. Entonces el cliente empezó a decir, si esta persona me está cobrando ahora esto, es que me pudo cobrar antes eso de ahí. Empezó a haber la generación de desconfianza. ¿Por qué? Porque los estudios o los abogados empezaron a ofrecer más cosas, cobrando menos o cobrando igual.
Entonces el cliente se quedó con la sensación es, oigan, claro, ahora con el afán de no perderme, hicieron todo eso de aquí. Por eso es importante que si esto ha sido la estrategia que se ha desarrollado, ¿qué es lo que se debe hacer? Uno, mantener el estándar. O sea, si ya hiciste algo, mantén tu estándar ahí. O sea, ya no puedes bajar de esa línea. No vas a poder, difícilmente un cliente te va a aceptar que si ya venía cobrando, pagando de 50 por todo un año, que le digas, oye, vamos a regularizar los precios a 100, como está la coyuntura, es muy complicado que eso pueda pasar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vamos a la parte de atrás que dice, crea productos nuevos. Y en estos productos nuevos, con la innovación detrás, porque has empezado a encontrar nuevas necesidades, empieza a regular gradualmente los precios. O sea, no te vayas y no te dispares, si vas a crear un producto nuevo, no te dispares, asciende directamente. Trata de gradualmente el ir regulando los precios. Pero para que esto también tenga efecto, trata de trabajar en tu marca corporativa. ¿Qué quiere decir? Si el cliente no ve que eres una marca que está en actividad, que estás en constantemente movimiento, que te ve en una línea súper top o no te ve en un concepto de alto valor, pues el cliente, cuando tú le quieras hacer un cambio de precio, te va a decir, no estoy muy seguro. Por eso la parte que dice, hazte más deseable. Cuando un producto, un servicio o una persona se vuelve más deseable, su precio aumenta. O sea, ya no aumentes el precio porque tú le digas al cliente, oye, tengo que aumentar el precio que antes que teníamos ahora. No. Haz de tal forma que al volverte deseable, la gente quiera trabajar contigo. Y esto aplica también para efectos de si eres abogado dentro de empresa. O sea, si tú estabas con los ajustes, has hecho igual el mismo trabajo y todo lo demás, el líder o el dueño de la empresa puede decir, oye, pero si él estuvo trabajando a este ritmo y no hubo un incremento, ¿por qué hacerle crecer en su ingreso? Entonces, lo que tienes que trabajar es hacerte más deseable para que los precios empiecen a regularse, recuperar la confianza luego de haber hecho un abaratamiento o haber demostrado que se puede hacer mucho cobrando menos o cobrando igual, pues le genera la sensación de, oye, ok, más allá de que muchos han aplicado la estrategia de precio COVID o precio pandemia o vamos a poner el esfuerzo, pero ya generó la sensación de que si no lo estabas haciendo antes y lo has hecho ahora, pues puede generarse la confianza. Esto para algunos casos. Hay algunos, sobre todo empresas, que sí han sabido reconocer el valor del trabajo y han venido trabajando en aumento, pero es básicamente un escenario que sí le pasa a muchas o le ha pasado a muchas empresas. Y finalmente, bueno, penúltimamente como la cultura como digital como constante. Esto se aplica para todos. Ya la tecnología ya estaba en nuestro entorno. Elegimos no mirarlo. O sea, muchos de los abogados que han trabajado en firmas de abogados o gerencias legales sabían que habían ciertas herramientas o sabían o no sabían, que era lo peor. O sea, no saber que existen ciertas herramientas. Lo del Zoom venía hace ya, no es una empresa que se creó por la pandemia, ya venía como 3 o 4 años ya siendo usado por otras empresas. Ya en Perú ya tenía un uso regular. Entonces, lo del Teams, lo del Google Drive, lo de las plataformas de Microsoft Office 365, todas las plataformas de teleconferencias, todo ese tipo, toda esta dinámica que hoy lo usamos como un tema regular, pero que al inicio era novedoso y todo lo demás, ya venía existiendo. Entonces, no era algo nuevo. Esto ya venía, pero elegimos no mirarla o no implementarla. Pero quienes ya estaban usando ganaron el inicio, hicieron más. O sea, tanto los departamentos legales como las firmas de abogados que ya estaban implementando estas cosas, simplemente fueron un chip de 5 días. Fue algo súper más rápido, mucho más práctico. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que estaba viniendo. Claro, nadie había especulado la posibilidad de una pandemia, pero digamos, se estaban preparando porque la tecnología ya estaba, ya está. Entonces, la tecnología se va a quedar. Eso tengámoslo muy claro. La cultura digital como constante, la tecnología se va a quedar. Lo que se tiene ahorita, sea la herramienta que tengas, te cuento que no es suficiente. Y esto te diré por qué. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, tú dices, Wilfredo, que me gustaría saber exactamente qué hacer para saber cómo estoy yo a nivel de la cultura digital. En principio es un diagnóstico, haz un mapa externo e interno. En el mapa externo o sea, trata de averiguar o ver qué hay en el mercado que te pueda servir, pero principalmente sabiendo qué necesitas tú. Por eso el mapa interno es importante saber en qué estadio digital te encuentras, ya seas una gerencia legal o ya seas un estudio de abogados. Es importantísimo desarrollar eso. Con ello, puedes hacer tu mapa externo para saber las plataformas que existen. Nosotros ayudamos muchísimo a las gerencias y a los estudios de abogados justamente en este desarrollo porque el mapa de Legal Tech se ha ampliado bastante a nivel internacional. Lo otro punto es capacítate y a tu equipo.
O sea, hay que empezar a generar cultura de lo digital. O sea, ya olvídense pensar de que no solamente tenemos que, por lo menos una vez cada 2 o 3 meses, capaciten en temas digitales, en nuevas herramientas, en nuevas plataformas, para que lo conozcan, para que vean cuánto pueden utilizar, empiecen a testear. Es importante, invierte, prioriza, o sea, invierte en tecnología, prioriza tecnología y trata de meditar permanentemente qué hacer. Porque lo que decía, si algo se puede hacer con tecnología, pues hay que tratar de implementarlo. Es importantísimo tratar de desarrollar esto de aquí. La tecnología ya estaba, la tecnología va a estar y la tecnología nos va a acompañar por mucho tiempo. Tenemos que empezar a tener una cultura digital y lo principal es el tema de la cultura. La cultura tiene que ver mucho con la capacitación y la formación de tus equipos. Si tú tienes personas muy reacias a ese tema, a veces la capacitación y la visibilidad de ver en qué estado se encuentra, qué es lo que hay. Muchas de las personas no creen en las cosas porque no las ven. Entonces, a veces cuando ya existen personas que ya vienen trabajando en estos temas y les dan visibilidad, a veces el enfoque empieza a cambiar. Finalmente, algo con lo que he venido trabajando muchísimo en estos 2 últimos años es en la trascendencia de la profesión legal. Esta es la parte mucho más reflexiva de esta exposición y es importante porque no nos debemos olvidar de esto. ¿Por qué? La imagen actual del abogado no es la mejor en la sociedad y eso es algo que debemos empezar a cambiar. Somos una carrera con impacto social, nacimos así, nacimos como una carrera humanista, o sea, una carrera dentro de las humanidades. Si la sociedad confía más en nosotros, si la sociedad, entiéndase el entorno, la empresa, los clientes, confía más en nosotros, nos hacemos más necesarios. Por eso es importante entender que hoy debemos poner esto como parte también de un punto importante a desarrollar. En casi todas las conferencias que yo he podido brindar a lo largo de estos tiempos y en los artículos que escribo, trato de mencionar mucho el tema de la trascendencia de la profesión legal y recuperar la imagen que antes teníamos al respecto. ¿Por qué? Porque justamente a eso tenemos que acercarnos. Y justamente es qué hacer. En principio, una de las cosas que parece obvia, pero tengamos integridad y ética en cada paso. La reputación, que es todo un desarrollo de un capítulo que nosotros hacemos, es importante que lo empecemos a trabajar. Tú, si eres abogado, que tu sello sea la integridad y ética, que cuando relacionen abogado, relacionen integridad y ética. Sé que tenemos todo un trabajo que hacer que es titánico, pero somos más de 170.000 abogados en el Perú. Y si los que estamos aquí, que somos más o menos unos 70, 100, y los que podrán escuchar, llegaremos a 200 personas, empezamos a hacer un pequeño cambio, creo que empezamos a crear una imagen distinta de lo que realmente la sociedad percibe el trabajo. Porque todo lo que hemos hecho anteriormente, si la sociedad ya deja de desconfiar porque se dan cuenta, muchas personas y muchos clientes ya no quieren trabajar con abogados porque desconfían de ellos, desconfían de su trabajo, desconfían de lo que realmente aportan. Lo plantean más como un conflicto que como una solución. No hay la vinculación abogado, necesidad, solución. No, es abogado, conflicto, más problemas y más gasto. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa percepción y una de las primeras cosas que tenemos que trabajar es la integridad y ética en cada paso. Sé que es un tema que tenemos que desarrollarlos todos juntos. Buscar tu propósito en tu ejercicio. Ya sé que trabajas en un departamento legal, sé que seas una firma de abogado, trata de buscar que tu ejercicio tenga un propósito. Es saber cómo puedes aportar tú a la sociedad desde lo que haces. Esto es todo un desarrollo mucho más amplio, pero es importante empezar al menos a tenerlo en cuenta. Y yo sé que es difícil, pero si puedes dedicarle un tiempo a impactar a la sociedad, que cuando vean un abogado, vean que el abogado no solamente se dedica a la parte corporativa, a la parte, digamos, de empresa, sino que también tiene un impacto social. Si dentro de tu organización puedes liderar iniciativas de impacto social, hazlo. Que nos vinculen, que a la profesión legal nos vinculen con temas positivos, con temas de ética, con temas de integridad, pero sobre todo con el tema de trascendencia en lo que hacemos como profesión, que ser abogado sea trascendente para la sociedad. Finalmente, el mundo y el mercado cambió, los abogados estamos invitados a hacerlos. Por eso, para mí, como reflexión final a todo lo que hemos conversado, hay 3 cosas como debemos hacerlo: con propósito, con marca y con innovación. Creo que estos son los 3 elementos que vamos a desarrollar y que creemos que debemos empezar a trabajar. Bien, esto ha sido, he tratado de correr 45 minutos para tener por lo menos unos 10 minutos para conversar al respecto. Bien, tengo las preguntas. Me gustaría saber si es que abrimos micrófono o leemos las preguntas que están por aquí. Bueno, vamos a ver. No, creo que eso es todo.
Ok, no creo que todo esto ha estado vinculado. Pues bien, si hay alguien que tuviera alguna pregunta. Sí, profesor, justo están habilitados los micrófonos para que alguna persona que quiera realizar la pregunta por medio del micrófono lo pueda habilitar y de esa forma pueda formular su pregunta. Ya todos lo tienen habilitado para que lo puedan aperturar. Perfecto. Pues abierto las preguntas. En el chat veo que ha ingresado una consulta de Michelle Celi Vegas. Consulta si puede indicar alguna plataforma como modelo. Como modelo de qué, Michelle, sería importante precisar, por favor. Buenas noches. ¿Algún tipo de plataforma de una empresa que presente servicios y que más o menos abarque lo que se ha comprendido en vuestra exposición? Mira, nosotros ofrecemos solamente los servicios de asesoramiento en temas de gestión, marketing, tecnología y capital humano para abogados. Si tienes alguna necesidad puntual, ahí puedes buscar justo los logos de las dos empresas con las que represento aquí en Perú. Puedes ver un poco el portafolio. Si te refieres a plataformas de tecnología, yo he mencionado, es un mapa bastante amplio. Estamos hablando aquí en Perú, hay más o menos unas 50 plataformas de diverso tipo, o sea, de marketplace, de temas de gestión que puedas también tú desarrollar. Si es que no estamos conectados por LinkedIn, tú puedes, mi perfil de LinkedIn, ahí en alguna de las publicaciones ya aterrizado los enlaces de las plataformas que ya han sido mapeadas en 2 estudios que se han hecho aquí en Perú. No sé si con eso respondo tu pregunta. Si no, como te digo, pues voy a dejar aquí las páginas web de las empresas para que ustedes puedan ver un poco el portafolio de cosas que hacemos. Y si no, como te digo, si es que no estamos conectados a través de LinkedIn, pues te diría que podamos conectarnos y ahí podrás ver a uno de los artículos o comentarios que he hecho al respecto, ¿no? Una precisión, la pregunta va más que todo si podemos tener acceso a algún sitio internet como referencia de alguna empresa con la cual presente este tipo de servicios. Una empresa de abogados, bien entendido. Perdóname ahí, no, probablemente no estoy entendiendo Es decir, como empresa, si usted conoce alguna empresa o algún estudio de abogados que ya ofrece servicios en un sitio internet visible. Ah, sí. Sí, mira, si me permites, déjame tu correo para mandarte, justo tengo una presentación bastante amplia al respecto, para que puedas tú tener acceso a ese tipo de cosas. Hemos hecho una presentación de empresas que ya presentan esos servicios. En verdad, las más distintivas a nivel mundial está Rocket Lawyer, que es una empresa que vende contratos digamos, por internet. Aquí en Perú he visto 2 estudios. No tengo ahorita la dirección URL de las páginas, pero te lo puedo compartir sin ningún inconveniente. Si me permites tu correo, con el mayor de los gustos. Sí, te lo acabo de enviar. Creo que es lima@celi-vegas.net. Perfecto. Te Por mando favor. ahí los enlaces para que tú puedas ir mapeando a estudios que ya vienen ofreciendo los servicios de esa forma. Por favor, gracias. Listo. ¿Qué tipo de campañas ads se recomiendan para los abogados penalistas? A ver, en cuanto a tema de estrategia digital, en cuanto a apps, te haría más preguntas, Martín, te haría más preguntas, te haría la pregunta de localidad, si hay algún sector, industria o tema donde eres mucho más especialista. En realidad las campañas apps tienen varios elementos. O sea, no solamente es poner pauta publicitaria para tener SEO o no es solamente poner pauta publicitaria para promocionar tus servicios. Cuando tú haces una gráfica solamente y ofreces servicios, tu campaña no va a funcionar. Las campañas apps que se recomiendan tienen que tener por lo menos, te diría, 4 o 5 elementos. Elemento número 1, información y contenido de valor. Es decir, que la gente conozca tu marca no porque le estás ofreciendo un servicio,
sino porque le estás ofreciendo contenido. Y acá pueden ser videos, pueden ser artículos, pueden ser diapositivas, pueden ser slides, pueden ser infografías. Entonces, ¿por qué? Este es el primer punto con el que tienes que trabajar siempre tus campañas ads, porque si solamente trabajas campañas ads poniendo pauta publicitaria para posicionarte en los buscadores o para posicionarte dentro de tu público objetivo, pues si bien es cierto puedes tener alcance, pero no vas a tener engagement, no vas a tener interacción. Entonces es importantísimo que desarrolles la primera parte de contenido. Una vez que has trabajado por lo menos en 4 o 5 contenidos, mi recomendación, vuelvo a decirte, toda estrategia digital tienes que testearla. De ahí, sobre la base de eso, tú puedas ir viendo. Sí te recomiendo que en las campañas trates de tener formularios. ¿Por qué? Porque sobre la base de eso es que tú puedas ir un poco direccionando y segmentando a aquellas personas que ya hicieron contacto con tu información. Entonces, puedas ir desarrollando, si es que depende también qué tipo de plataforma utilizas para tus apps. Puede ser que uses Facebook, puede ser que uses Google. Entonces, dependiendo mucho de qué plataforma uses tú para temas de campañas apps, pues te diría que dependería la ruta que pudieras seguir. Pero lo que sí te recomiendo, al menos como te digo, es contenido de valor, un segundo contenido de reforzamiento, actividad de acercamiento con tu público objetivo, es decir, tú una vez que has generado interés, sabes muy bien que a la gente le interesa, haces un segundo post para reforzar el contenido, puede ser un live, puedes hacer un Zoom, un evento, para tú generar más público. Ahora, siendo penalista es un poco más complicado porque difícilmente las personas van a poder trabajar ese tema. Entonces, ahí me haría nuevamente el replanteamiento de saber qué tipo de público es el que tú atiendes. Ahora, porque no necesariamente tu público objetivo puede estar en el tema de redes sociales. Entonces, puede ser que un primer punto puede ser eso de ahí, pero yo no sé si las campañas de apps te van a servir 100%, sobre todo porque en temas penales usualmente ya es más un tema reactivo, o sea, más es un tema de necesidad por un conflicto que un tema mucho más de, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando algo mucho más inmediato, no sé si me dejo entender ahí. Entonces yo te diría, a ver, no quiero irme sin darte algunas soluciones al respecto. Su marca personal, o sea, desarrolla muchísimo, aparición en medios, trabajan muchos artículos, exponen en eventos y todo eso de ahí te diría que sirve muchísimo más, que puedes reforzar con campañas de apps, podrías reforzar tu posicionamiento con campaña de apps para que estés en el top of mind de tu público objetivo. Pero te diría que tendría que acompañar con mucha actividad de posicionamiento, porque sobre todo en los abogados penalistas, y es lo que yo veo, se trabaja muchísimo la recomendación. Entonces, para que alguien te recomiende, primero te tienen que hacer conocido. Entonces, yo sí te diría que hay una estrategia mucho más amplia, ¿no? El tema de entrevistas, eventos, artículos, videos, hay muchas pautas. Yo he visto, dependiendo nuevamente, no sé qué materias ves tú a nivel de si ves delitos de cuello blanco, si ves temas de administración pública, si ves algún tema vinculado a ciertos tipos penales vinculados a empresas mineras, a temas laborales, temas tributarios. Entonces, hay muchas preguntas que me gustaría responder. ¿Qué tipos de campaña apps te recomiendo? Como te digo, tendrías que generar al menos un circuito de 4 o 5 pasos para poder generar los leads comerciales, porque una campaña, si no busca leads, pues finalmente es una campaña que puedes tirar mucho dinero. Sí recomiendo que por lo menos utilices formularios dentro de tus campañas, utilices contenido de valor dentro de tus campañas y que tus posts de ofrecimiento de servicios sean quizás de los 5, 2 máximo, para que al final el público realmente se interese a lo que estás haciendo, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué nos recomiendan para tener más publicidad en los servicios de abogados? ¿Cuál cree que es la herramienta más efectiva para llegar a más público? Una página web, la referencia boca a boca, etcétera. El mapa, nuevamente, la publicidad tiene varias dimensiones. Efectivamente, las redes sociales es una de las herramientas que deben utilizar. De ahí la otra que tienen que hacer es base de datos. Tienen que empezar a levantar base de datos en función a su público objetivo, en función a su mercado. O sea, si ustedes están enfocados a una industria o conocen una industria en específico, no sé, pues vamos a poner temas de familia, temas laborales, temas tributarios, empiecen a segmentar para levantar base de datos. Lo más importante es eso, segmentación, porque todos trabajan con segmentación en redes sociales, base de datos, tratar de levantar base de datos, actividades
con tu público objetivo. Es importante, por eso ustedes no se han dado cuenta que hay la cantidad de live que existen ahora para todo. Live en Facebook, live en Instagram, sobre todo las personas que ofrecen servicio. Tener la capacidad de poder atender respuestas ida y vueltas ayuda muchísimo. No importa que comiences con 10 personas que te visualizan. Tú tienes que ser constante. Eso sí, tienes que ser constante con lo que refieras. Otro tema importante, trabajar en tu marca personal, porque muchas veces el primer entorno que no conoce lo que haces, el primer entorno que tiene que conocer lo que haces es tu entorno más cercano. Entonces pregúntate si tu entorno, tus amigos de la universidad, tus amigos del colegio, tu familia, realmente saben lo que hacen. Por eso tendrías que trabajar mucho en tu marca personal para desarrollar y que la gente conozca y visibilice eso. Usualmente cuando alguien busca un abogado, las personas a quien tienen en la mente y quien le genera confianza es a quien van a contactar. Entonces mi recomendación es parte por eso. Uno, nosotros como abogados tenemos que trasladar confianza. Si nuestro entorno nosotros le trasladamos confianza, es muy probable que ellos van a ser nuestros primeros vendedores cuando hablamos de un mercado mucho más cercano de servicios. Entonces es importante también trabajar la marca personal. Entonces te doy cuenta que digo, es el tema de redes, el tema de base de datos, el tema de la marca personal y el tema de eventos. En eventos yo he tenido la posibilidad de conocer muchos de mis clientes que han sido después. ¿Por qué? Porque esto permite un acercamiento entre generar confianza y el conocimiento que uno pueda brindar dentro del mismo evento. Entonces es importantísimo que puedas trabajar de la mano con esos elementos. Y de ahí es la captación de negocio uno a uno, es decir, que tú empiezas a hacer gestión comercial. Por si acaso, si alguien tuviera una fórmula mágica para vender servicios, créanme que sería súper millonario. En venta de servicios, al existir una competencia, tienes que establecer tienes que cubrir por lo menos todos los elementos de una forma mucho más integral. Entonces, cuando hagan venta de servicios, entiendan que no solamente tienen que enfocarse en redes sociales, sino tienen que ir un poco más allá. ¿Ok? A ver, ¿qué otra cosa más había? Buenas tardes. ¿En qué medida impacta el precio para empresas que requieren el servicio legal de manera corporativa? ¿Es preciso tener tarifas planas o la negociación se hace de manera independiente? Miren, a ver, dame un 5. Ok. Si tu público objetivo es un emprendedor, tus tarifas tienen que estar súper visibles. Es más, o sea, es importante que tengas una tabla de tarifas. ¿Por qué? Porque hoy, como están las cosas, el consumidor, así sea el gran empresario o pequeño empresario, necesita tener visibilidad y saber si te puede contratar o no te puede contratar. Yo sé que todos quisieran cerrar y todas veces por querer tener al cliente, no nos arriesgamos a decir el precio. Mi recomendación es tengan visibilidad de sus precios. ¿Por qué? Uno, porque al fin y al cabo tú vas a tener clientes que sepan que realmente si pueden o no pueden pagar tu servicio, ¿correcto? Porque ponte que tú tengas una tarifa de 200 o 300 soles la hora, ¿ok? Si tú tienes un cliente que solamente puede pagar 20 soles la hora, ese cliente te va a hacer trabajar muchísimo. Entonces, es bueno, la visibilidad de los precios permite saber qué clientes te pueden contratar y qué clientes no. Y así al mismo tiempo también tú tienes la capacidad puedes poner en un apartado precios negociables, pero igual, nuevamente te digo, el poner precios ayuda mucho a la decisión de compra y agiliza mucho todo este proceso de vender. Cuando un cliente, por eso es importante que este tema de precios va de la mano también con el trabajo de marca que tú hagas, porque, por ejemplo, tú quieres entrar a una empresa, ok, yo te diría, haz unos 2 eventos, porque normalmente entiendas esto, vender no es que tú toques la puerta y te van a comprar en este momento. Vender servicios legales es vender confianza y vender confianza uno tiene que ir generándola. Entonces, voy a ponerte una estrategia de cómo acercarte a una empresa que tú quieres vender. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Ok, yo quiero enfocarme a las empresas de telecomunicaciones. Entonces yo voy a empezar a hacer eventos de, no sé, pues, contingencias de empresas de telecomunicaciones en pandemia. Entonces yo hago un primer evento, lo invito, hago un segundo evento, lo invito y hago así unos 2 o 3 eventos donde lo que yo le estoy diciendo a la persona es, oye, por si acaso soy especialista en tu empresa, o sea, soy especialista en los temas que tú quieres ver, te estoy ofreciendo conocimiento gratuito. Entonces ya te estás posicionando y le estás vendiendo sin venderle. Si la persona accede a tener conocimiento acerca de ti, ya te está contactando por confianza. Es importante que exista el ofrecimiento pasivo, o sea, el ofrecimiento por generación de demanda y el ofrecimiento por captación directa. El ofrecimiento por generación de demanda es, yo me acerco a una persona y le hablo de un tema de forma gratuita, le doy pautas, le doy recomendaciones.
Entonces, esa es una estrategia que funciona porque nuevamente cuando vendes servicios, vendemos confianza y la confianza es algo que se va creando. Entonces, y la otra, la captación directa también ayuda, que tú a la par también puedas tener tu base de datos y puedas mandarle tu presentación, puedes mandarle tu brochure. Respecto a las tarifas, yo siempre he dicho, mientras más visible seas, aparte también tienen que ser tarifas para ti. Tienen que ser tarifas donde dices, oye, ¿sabes qué? Este es el valor de mi trabajo. Entiéndanse, no todos pueden pagar siempre nuestros precios. Yo soy consciente que hay servicios que yo ofrezco que no todos lo pueden pagar. Los que pueden pagar podrán ser mis clientes, los que no, no podrán ser mis clientes. Entonces, no tengo que esforzarme por tratar de atenderlos a todos. Yo sé que en esta época de pandemia todos queremos vender, pero es importante también que al fin y al cabo también sepamos que no todos pueden ser nuestros clientes. Y no compitamos por precio, porque hay una fórmula que siempre dice mi socio que en este mercado, cuando compites por precio, siempre va a haber alguien más barato. Compite por diferenciación, que la gente te desee, que hazte a alguien deseable, para que la gente te compre. Es como que a iPhone nunca le preguntas si te puede hacer un ajuste. O sea, iPhone tiene sus precios y si puedes pagar, lo pagas. Lo que eso sí, hacen un trabajo potente de marketing donde se vuelven deseables. Entonces, el que puede pagarlo, lo paga. El que no, no lo paga. Entonces, es así. Finalmente, es un poco lo que tenemos que también dar y tenemos que tratar de visualizar. ¿Cómo manejar el servicio al cliente que no tiene recursos y desean el servicio de abogados con cargo a pagar luego de ganar el proceso? Uy, eso sí es un negocio muy riesgoso, Juan. Si estás con la capacidad financiera de poder trabajar bajo ese esquema, tu margen debe ser muy alto. Es decir, si normalmente un abogado trabaja a un honorario fijo y después trabaja al éxito, hay varias cosas que tienes que atacar ahí. Uno, que tienes que tener un contrato realmente donde asegures que la persona se queda contigo hasta el final, porque ya vi que realmente hay clientes, y esto te digo porque he tenido una firma donde trabajaba bajo este modelo, donde iban hasta la mitad del proceso, trabajaban un montón, pero como no había contrato, el cliente se iba. Claro, porque encontraba otro abogado que le cobraba pues la mitad del porcentaje que se iban a llevar. Pero claro, cuando el proceso ya está bien avanzado y al inicio los procesos tienen... Entonces, importante que si trabajas bajo ese modelo, uno, tienes que trabajar bajo un contrato seguro que, digamos, asegure la permanencia del cliente hasta el final. Dos, el porcentaje tiene que ser mayor. Normalmente las personas trabajan siempre un 10, 20% usualmente de la recuperación o el monto. Yo te diría que apuestas hasta el 30, 35. ¿Por qué? Porque el riesgo lo estás llevando tú. O sea, si el cliente te quiere trabajar así, tú tienes que entender que tu porcentaje debe ser mayor. O sea, tiene que ser mucho más alto, que valga la pena. Nuevamente, vuelvo a decirlo, nosotros como abogados no tenemos que empezar a abaratar los precios. Tenemos que entender de que si el cliente, si nosotros hacemos un buen trabajo, nuestro trabajo es de calidad, tenemos que entender que nuestros clientes también tienen que tener esa misma filosofía. Y entonces tu porcentaje tiene que ser mucho mayor, que justifique realmente tu tiempo, que justifique realmente lo que estás haciendo. Entonces, basado en ese segundo punto, yo te diría eso de ahí. Y lo que sí tienes que tener en cuenta es que puedas trabajar bajo modelos, tu estructura tiene que ser variable, tu estructura hacia abajo tiene que ser variable. Es importantísimo, Juan, que la estructura de tu equipo, o ya seas tú como abogado, no te asocies a costos fijos altos, porque como tu ingreso está siendo variable, también tienes que tener costos variables al respecto. Claro, considero manejo de 20-25%. Claro, entiendo, es importante tu sugerencia porque en esta época muchos tienen inconvenientes de recursos y votan por esta opción. Sí, mira, yo te diría, sí, tengo muchas personas que han estado empezando a querer entrar en este negocio del éxito al 100%. Yo sí considero que es un modelo riesgoso. Al ser riesgoso, tengo que tener dos características. Uno, la capacidad financiera para soportar la contingencia de llevar todo el proceso sin un ingreso. Dos, el tema que el porcentaje tiene que ser realmente considerable y atractivo para que sea un negocio. Y tres, un contrato que te permita a ti tener tranquilidad de saber que te vas a quedar hasta el final. Ahora, normalmente lo que sí recomiendo es que existan costos que estén asociados, que tú no puedas, por ejemplo, movilidades, o sea, que tengas tu tabla de cosas que sí no están incluidas dentro del servicio, porque tampoco puedes asociar tu servicio a los costos que normalmente implica. Entonces, por eso es importante que armes bien tu modelo al respecto. ¿Cómo compatibilizar la marca personal con la marca del estudio? Es que en realidad ayuda muchísimo en ambos aspectos. Yo sí recomendaría muchísimo que no existe una incompatibilidad, porque cuando la marca corporativa es grande, eso impacta positivamente a la marca personal. Si yo tengo una firma o un estudio de abogados
que tiene una marca corporativa importante, básicamente me permite a mí yo ser reconocido rápidamente por el entorno en el que estoy. La marca personal, tú lo puedes desarrollar para que la gente sepa en qué eres especialista, en qué materia te desarrollas. Entonces, eso no tiene por qué ir ajeno a lo que vienes haciendo. Es más, o sea, tú puedes tener una marca personal donde no solamente veas lo corporativo y lo legal, sino que también, por ejemplo, puedas tener algún otro desarrollo, no sé, algún otro deporte, alguna actividad, donde también quieres posicionarte. Entonces, en realidad, mientras que no estés lejos de la línea corporativa que puede tener el estudio, por ejemplo, si eres una persona que trabaja en un estudio corporativo, pero te enfocas mucho en los temas políticos, probablemente siempre va a haber, ahí sí va a haber una asociación. O sea, la compatibilidad tiene que ver con que tu marca impacte positivamente al desarrollo de la marca corporativa del estudio. Entonces, la única incongruencia que pudiera haber existiría en ese tipo de casos. Cuando tu marca corporativa o tu estudio tiene una línea de comunicación mucho más sobria, mucho más profesional, y tú, por ejemplo, puedes ser una persona con una marca totalmente distinta, tienes tu lenguaje mucho más, no sé, pues, mucho más coloquial. Entonces, en verdad, yo te diría que la forma de compatibilizar es eso, ¿no? Fíjate un poco el estándar que tiene en la comunicación. Si tú marcas, o sea, lo que sí te digo, si tu estudio es muy tradicional, muy antiguo, pero tú al mismo tiempo quieres dar un toque de innovación, eso al contrario, aporta positivamente. Entonces, la compatibilidad tiene que ver con cuánto aporta lo que tú haces a la marca de ellos, sin necesidad de afectar lo que realmente también quieren comunicar, ¿no? Si son un estudio que está enfocado a empresas, pero tú constantemente hablas de personas y política, probablemente ahí sí haya haber una disociación al respecto. Pues bien, nada, oye, en verdad estoy muy contento, gracias a las personas que han preguntado. Yo les voy a brindar por este medio el enlace de mi perfil de LinkedIn para poder estar en contacto. Igual los que no tuviéramos conectado, en LinkedIn estoy como Wilfredo Murillo Tapia. Igual les estoy compartiendo por este medio mi enlace. Pues bien, nada, un placer haber conversado con ustedes y quedo a su disposición para poder seguir ampliando la conversación en otros canales. Muchísimas gracias a la Cámara Comercio de Lima por el espacio y pues de mi parte